ciclo Fija SUNY de la Academia César Vallejo en el curso de Psicología. En esta oportunidad vamos a estudiar el aprendizaje y sus condicionamientos clásico y operante, la personalidad, su definición y sus componentes, temperamento y carácter, y el psicoanálisis, sus enfoques y sus mecanismos de defensa, que son temas que han sido frecuentes en los exámenes de admisión. En aprendizaje vamos a ver los condicionamientos y justamente el condicionamiento clásico. Cuando hablamos de aprendizaje, hacemos referencia a un cambio en el comportamiento como producto de la experiencia. Este tema le interesó a un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov. Él descubrió el condicionamiento clásico mientras hacía investigaciones sobre el sistema digestivo en animales. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros sentimos el olor al pollo a la brasa, salivamos. Pero esa salivación ante el olor a pollo a la brasa no es algo innato. O sea, un recién nacido le hacemos sentir el olor a pollo a la brasa y él no va a salivar. ¿Por qué se produce esa salivación? Porque hemos asociado de manera accidental, ¿no?, casual, el olor del pollo a la brasa con la ingesta, con la masticación, con la comida en la boca. Esto generaba placer, gusto, salivación y al mismo tiempo sentíamos el olor al pollo a la brasa. De tal manera que este proceso se repitió varias veces, de tal forma que ahora, con solo sentir el olor a pollo a la brasa, salivamos, ¿no? Y esto es lo que Pavlov estudió de manera experimental, ¿no?, y lo llamó condicionamiento clásico. Entonces, ¿qué es el condicionamiento clásico? Es el procedimiento mediante el cual un estímulo que inicialmente no provocaba una respuesta, en este caso el olor a pollo a la brasa, eh, adquiere la propiedad de provocar una respuesta como resultado de la asociación de estímulos, ¿no? En este caso se asoció el olor a pollo a la brasa con el acto de masticar el pollo a la brasa, el recibir el pollo a la brasa en la boca y salivar. Entonces, esa asociación de ambos estímulos permitió que el olor a pollo a la brasa adquiera esa propiedad de provocar la salivación. Vemos acá, por ejemplo, el caso de Mateo, ¿no? Mateo ahora saliva con solo oler el pollo a la brasa. Y antes no ocurría esa salivación. Entonces es importante diferenciar los reflejos innatos, ¿no? Los reflejos innatos son reflejos no aprendidos. Por ejemplo, si picamos la cebolla y lagrimeamos, es una respuesta innata, natural, no es algo aprendido. Cuando nos llevamos comida a la boca y salivamos, esa salivación es algo innato, ¿no? No es que hemos aprendido a salivar cuando tenemos comida en la boca. La alta temperatura en el ambiente provoca que transpiremos, ¿no? Esa respuesta es natural. Y a veces el polvo o una pluma en la nariz, ¿no?, o, digamos, la pimienta, ¿no?, que aspiramos nos provoca el estornudo. Y esa respuesta es natural. ¿Ya? Es muy importante que estas respuestas no son aprendidas. Eh, Sin embargo, hay respuestas que sí son aprendidas. Por ejemplo, cuando miramos una jeringa y nos asustamos, ¿no? Porque antes, si éramos recién nacidos y nos mostraban una jeringa, no nos asustábamos. Pero después que nos han aplicado algunas vacunas, posiblemente nos han provocado dolor, y ahora con el solo hecho de incluso escuchar la palabra vacuna, o ver una jeringa, o ver a una enfermera, ya reaccionamos con miedo, ¿no? Ese es un reflejo aprendido, un reflejo condicionado. Entonces eso es lo que le interesó a Pavlov y él lo estudió de manera experimental con estas variables, ¿no? Utilizó una variable que era un estímulo, un estímulo llamado estímulo neutro, que solamente provocaba una respuesta de orientación, de atención, de curiosidad en el perro, ¿no? O sea, él hacía sonar la campana y el perro atendía a dicho sonido, ¿no? Sin embargo, no salivaba, no transpiraba, no había ninguna respuesta visceral o innata. Después se dio cuenta también de que cuando se le colocaba comida en el hocico del perro, el perro iba a segregar saliva. Esta respuesta sí es una respuesta natural.
si le colocamos comida, le colocamos cualquier cosa, o el perro mastica cualquier cosa, aún no siendo comida, va a salivar, porque es una respuesta natural al estimularse estas glándulas que provocan la saliva, ¿verdad? Eh, entonces, ¿en qué consistió el procedimiento de condicionamiento? En asociar, o sea, en aparear, en presentar en forma simultánea el sonido de la campana junto con la carne en el hocico del perro. Esta asociación, ¿no? Provocó que el perro pues siente el sonido y a la vez esté recibiendo la carne y esté salivando. Entonces, se repitió varias veces de tal punto que la campanita que no provocaba la salivación, después de varios procedimientos de asociación de ambos estímulos, campana, carne, el solo hecho de presentar el sonido de la campana desencadenó en el perro la respuesta de salivación. Entonces, a esto se llamó estímulo condicionado. Y a la respuesta de salivar ante dicho estímulo condicionado se llamó respuesta condicionada. Porque antes, cuando el perro escuchaba la campana, no salivaba, ahora sí saliva. Es una respuesta aprendida. Es una respuesta aprendida. Entonces, en un examen hace mucho tiempo vino, por ejemplo, que una enfermera vestida de blanco aplica una vacuna a un pequeño y le hace doler, ¿no? El brazo por la inyección. Y después cuando el niño va a otro lugar y ve a una persona, que puede ser un vendedor de un supermercado vestido todo de blanco, el pequeño va a reaccionar con miedo. Ese miedo del pequeño es una respuesta aprendida, eh, y ha sido por efecto de una asociación de estímulos, ¿no? El color blanco de la ropa de la enfermera se asoció con el dolor, ¿no? Con el estímulo que, ¿no? Perforar su piel provocándole dolor con una aguja. Ahora con solo ver una persona vestida de blanco, el pequeño va a desencadenar el llanto, ¿no? Bien, con respecto a este condicionamiento hay tres preguntas que lo hemos señalado acá. La pregunta número uno, que dice lo siguiente, ¿no? Relacione correctamente, ¿no? Tener miedo ante algo peligroso, si es algo que provoca miedo así de manera natural, como por ejemplo un ruido muy intenso, ¿no? Puede ser entonces eh, una respuesta natural que se vincularía con una respuesta incondicionada, ¿no? Si hacemos explosionar esos cohetecillos llamados rata blanca en una persona que está de repente caminando por la calle sin, ¿no? Sin tener esa expectativa de que va a haber una explosión, naturalmente va a reaccionar con miedo, ¿no? Esa sería una respuesta ante el peligro. Sentir náuseas al ver cucarachas. Las cucarachas provocarán náuseas a una persona recién nacida, a una persona que nunca ha visto cucarachas, quizá no, ¿verdad? Por lo tanto, después quizá de haber matado cucarachas o haber visto cómo matan cucarachas o después de haber visto que las cucarachas pueden transmitir enfermedades, ya se va a generar pues una respuesta visceral, ¿no? De sentir náuseas. Entonces, esa respuesta sería una respuesta aprendida, una respuesta condicionada, ¿no? Entonces sería, no nacemos, ¿no? Con la respuesta emocional de asco a las cucarachas. Eso es importante recordar. La tercera, sentir asco y repulsión al ver sangre también, ¿no? O sea, naturalmente nosotros no estamos, no nacemos con esa respuesta natural a reaccionar con miedo ante la sangre, ¿no? Entonces, sería una respuesta condicionada. Reír ante las cosquillas, claro, las personas que son muy sensibles y le hacen cosquillas y ríe, ¿no? Ante esa estimulación, es una respuesta incontrolable, ¿no? No es que ella haya aprendido, ¿no? Sino es una respuesta natural, incontrolable, ¿no? Que viene a ser una respuesta incondicionada, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la B. ¿Eh? Acá vamos a ver cómo se diferencia respuesta incondicionada, natural, innata, con respuesta condicionada, aprendida, ¿no? Adquirida. Bien. Vamos a ver entonces también la pregunta 3, ¿no? La pregunta 3 que hace referencia justamente a la investigación de Pavlov, ¿no? De acuerdo a Iván Pavlov, para que se produzca un cambio de conducta con, se debe asociar el sonido de la campana con la reacción de salivación, no, ¿verdad? Se tiene que asociar la campana con la comida, ¿no? Campana, carne, ¿no? Campana, carne. La salivación, no, la salivación es una respuesta, no es un estímulo, por lo tanto no puede ser la B.
La C, la presencia de alimento y la salivación, bueno, el alimento sí, ¿no? El alimento en el hocico del perro, pero la salivación ya es una respuesta, ¿no? No es un estímulo. Tiene que ser dos estímulos. El sonido de la campana y el alimento sí, ¿no? Entonces la D hace referencia a dos estímulos. Eh, la E también hace referencia a dos estímulos, pero hace referencia a lo mismo, ¿no? Porque sabemos que el sonido de la campana, Pavlov lo denominó estímulo neutro. En todo caso, acá serían como dos estímulos neutros, ¿no? Entonces no es esta la definición, ¿no? Entonces tiene que ser el sonido de la campana que provoca una respuesta de curiosidad, atención, y la presentación del alimento en el hocico del perro que provoca la salivación. De tal manera que la clave es la D, ¿no? La D, muy importante, la D. Volvamos a nuestro esquema. La pregunta 5 también nos dice. La pregunta 5 que hace referencia a este esquema del condicionamiento clásico. Cuando mi perro está en la calle, hago sonar su plato de alimento y viene corriendo enseguida. Mi madre dice que mi perro cree que le van a dar comida, pero según el condicionamiento clásico, mi perro asoció el sonido del plato con su alimento. El sonido del plato se denomina, entonces, claro, después de haber asociado muchas veces, ¿no? El alimento que el perro está recibiendo y está comiendo con el sonido del plato, ¿no? La asociación de estos elementos hace de que el sonido del plato con el cubierto adquiera esa propiedad de desencadenar la respuesta de hambre en el perro, de apetito, ¿no? Entonces, hacemos sonar el plato, el perro ya se pone activo, ¿no? Que salivando, quiere que le den comida. Entonces, el sonido del plato vendría a ser un estímulo neutro al principio y después de haber asociado varias veces y el perro ya reaccionar con hambre ante el sonido vendría a ser un estímulo condicionado, ¿no? Por lo tanto sería la I. Vamos a ver acá sí, no dice eso, ¿no? Al principio el sonido del plato no provocaba ninguna respuesta especial, luego de asociarse dicho sonido con la comida que recibía, pues ese sonido adquirió la propiedad de provocar la respuesta de hambre, ¿no? De atención, de curiosidad del perro ante ese sonido, salivación de repente también en su hocico, porque ya se había producido ese condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, el sonido del plato sería un estímulo condicionado. ¿Sí? Bien, hemos hecho la pregunta número 5 de nuestro esquema, entonces hemos hecho las tres primeras preguntas con respecto a este proceso de condicionamiento, ¿no? Vamos a ver todas las preguntas, pero con respectivo pues a su esquema correspondiente, ¿no? Bien, en Norteamérica un psicólogo utilizó el condicionamiento clásico para aplicarlo en seres humanos, ¿no? Pavlov solamente lo aplicaba en perros y lo que hizo Watson en Norteamérica es aplicarlo con el pequeño Albert. Era un pequeño de 11 meses más o menos que era sano, era el hijo de una enfermera, ¿no? Del hospital donde trabajaba Watson y lo que hizo Watson fue lo siguiente, ¿no? Él se daba cuenta que el pequeñito tenía curiosidad cuando se le mostraba un ratoncito blanco, ¿no? El pequeño quería acercarse al ratón a jugar con él. Ese era el estímulo neutro, que es un estímulo que provocaba curiosidad en el pequeño Alberto. Le llamaba la atención, ¿no? Eso es. Y también se dieron cuenta, pues, que si hacían sonar un ruido muy intenso, con una lata así, con un fierro muy intenso, el pequeño iba a reaccionar de manera natural con miedo, sobresalto, miedo, ¿no? Es una agitación de su ritmo cardíaco, el pequeño lloraba, ¿no? Llanto, ¿no? En el pequeño. Pero que hizo Watson fue asociar la presencia del ratón blanco cerca del pequeño que quería agarrar el ratoncito con un ruido intenso con esta lata que hacían sonar, ¿no? Se produjo la asociación de estímulos, estímulo neutro con estímulo incondicionado, ¿no? Estímulo neutro, ratón, estímulo incondicionado, sonido, ¿no? Fuerte. Efectivamente el pequeño iba a ver el ratón, pero al mismo tiempo iba a reaccionar con llanto, ¿no? Con llanto, con miedo, con agitación. Este procedimiento se repitió varias veces, claro, y era de esperarse que después, con la sola presencia del ratoncito, el pequeño responda llorando, con miedo, con agitación. Esta respuesta del pequeño de agitarse, llorar, tener miedo ante la presencia del ratón,
no la tenía, ¿no? Al principio. El ratón al principio le provocaba curiosidad. Entonces, lo que se produjo acá es un condicionamiento clásico. El pequeño adquirió el miedo a los ratones. En este caso sería el ejemplo. Veamos acá la pregunta número 4, ¿no? Que hace referencia a este tema. La pregunta 4 dice, en un controvertido experimento, John Watson condicionó a un bebé llamado Albert a tenerle miedo a los roedores blancos. En este experimento, los roedores blancos inicialmente eran considerados estímulos, serían estímulos neutros inicialmente, ¿no? Y después de el procedimiento de condicionamiento serían estímulos condicionados, ¿no? Entonces sería neutro condicionado. Acá está la explicación, ¿no? Que les plantea esa idea. Al principio el roedor era un estímulo neutro y después de asociarlo con el ruido intenso, el roedor se convirtió en un estímulo condicionado, ¿no? Bien, entonces al principio el roedor era un estímulo neutro y después del proceso de condicionamiento el roedor se convirtió en un estímulo condicionado, ¿no? Por lo tanto la respuesta correcta es la A. La A. Bien, volvemos al esquema. El condicionamiento operante es otra modalidad de aprendizaje descubierto por Skinner. Skinner tuvo como antecedente a Edward Sonday, que había descubierto el aprendizaje instrumental por ensayo y error. Skinner estaba convencido de que el aprendizaje en animales dependía justamente de ciertas condiciones que iban a provocar que su comportamiento cambie, ¿verdad? En el caso de Sonday había utilizado esta caja problema de Sonday, ¿no? Un gatito metido en una caja que aprendía a abrir una puerta, ¿verdad? Pero por ensayos y errores. Algo similar hace Skinner con un roedor al cual de manera accidental aprende a accionar una palanquita, ¿no? Para provocar, digamos, alimentos, ¿no? Para recibir alimentos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, hay una conducta que el ratón realiza, jala una palanca y recibe alimento. Entonces, en el caso del condicionamiento operante se hace referencia a que el comportamiento del organismo, del animal, es voluntario, ¿verdad? Nosotros hemos estado a veces condicionados también de manera operante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que usemos un cargador que tiene carga rápida. Entonces, introducimos el cargador en el enchufe, lo conectamos al celular y nos carga ¿no? el celular en 20 minutos. Y si tenemos otro cargador de carga lenta, lo colocamos, lo enchufamos y nos carga quizá en 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Vamos a seguir utilizando el cargador de carga lenta o usamos con más frecuencia el cargador de carga rápida? Claro, lo evidente es que vamos a dejar de usar el de carga lenta y vamos a incrementar el uso del celular, perdón, del cargador que produce una carga rápida. Por lo tanto, en ese caso lo que está ocurriendo es un condicionamiento operante. Nuestro comportamiento está incrementándose debido a las consecuencias que recibimos, ¿verdad? Por eso acá en su definición dice, el condicionamiento operante es una forma de aprendizaje por la cual se fortalece o debilita la probabilidad de una respuesta con base a sus consecuencias. Por ejemplo, Matías rocía con alcohol el dinero que recibe devuelto. ¿Por qué lo hace? Para evitarse algún contagio, algún germen, algún virus, ¿no? Que ahora está pues difundido esta idea de que eh, en el dinero no podemos adquirir el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa conducta se ha incrementado. Antes no lo hacía, ¿no? Este joven Matías, quizá el año pasado, anteaño pasado no lo hacía. ¿Por qué ahora sí lo hace? Lo hace para evitar un contagio. Entonces, se incrementa, ¿no? Un comportamiento en función a sus consecuencias o en función a sus posibles consecuencias. Dice, Gerardo entra a su habitación y presiona el interruptor de la luz. ¿No? Entonces, entra a su habitación quizá a las 8 de la noche, 10 de la noche y tiene que presionar el interruptor de la luz. Pero a veces quizá él
podría entrar a su habitación y no encender la luz, ¿no? Por ejemplo, si son las 8 de la mañana y hay bastante luz natural que entra por su ventana. O puede ser un día en la noche que él va directamente a dormir, ¿no? O sea, quiero dormir y se mete a su habitación, se recuesta y se duerme, ¿no? No tiene por qué encender el interruptor. ¿Eso qué quiere decir? Que esta conducta operante, que es presionar la palanca, eh, pulsar el interruptor, rociar alcohol en el billete, es voluntario, no es una respuesta natural, ¿no? Eso es lo que debemos considerar. Que en el caso del condicionamiento operante, la conducta operante tiene una probabilidad que se produzca, pero no es 100% necesaria que se produzca. A diferencia del condicionamiento clásico, ¿no? Donde el olor a pollo a la brasa sí desencadena la salivación en las personas, ¿no? Eso es algo que no podemos controlar. En el condicionamiento operante sí se puede controlar esta conducta, ¿no? Del sujeto de manera voluntaria. Entonces vamos a ver acá la conducta operante, ¿no? Dice, es toda conducta voluntaria que se fortalece o debilita en función a sus consecuencias. Por ejemplo, usar mascarilla para evitar contagiarse de una enfermedad, ¿no? Lo que hacemos ahora todos. Dejar de manipular un horno microondas, pues nos ha provocado descargas eléctricas, ¿no? De repente también, ¿no? A veces dejamos de usar. Pero eso es algo circunstancial. Hay personas que quizá no usan mascarilla, hay personas que a pesar de que el horno microondas le ha pasado electricidad, siguen usándola, de repente con otras medidas de seguridad, pero siguen usándola. Entonces la conducta operante tiene la probabilidad que se incremente o disminuya, pero no es una ley exacta en la cual siempre, ¿no? Va a aumentar o va a disminuir. Eso va a depender del sujeto, del organismo, de muchas variables a ese nivel. Bien, bien. Según Skinner hay dos modalidades, ¿no? Una que es el reforzamiento, que a lo que se orienta es a incrementar la probabilidad de ocurrencia de una conducta. ¿Ya? Hay un reforzamiento positivo, que es una operación mediante la cual una conducta se incrementa debido a que recibimos consecuencias agradables, apetitivas, satisfactorias, ¿no? ¿Por qué incrementamos la conducta de abrir la llave del agua, ¿no? Porque siempre tenemos agua y nos lavamos, ¿no? Las manos. ¿Por qué incrementamos la conducta de repente de introducir una moneda en esas máquinas que, ¿no? Son surtidoras de gaseosa? Entonces, introducimos una moneda, presionamos un código y nos sale una gaseosa helada y el vuelto. Entonces, esta conducta va a aparecer y se va a mantener debido a sus consecuencias, que esa máquina nunca falla, ¿no? Ese puede ser la consecuencia. Entonces, un ejemplo, ¿no? Cada vez que Andrea recoge sus juguetes, su madre le da permiso para ver la televisión, ¿no? Entonces hay una acción y una consecuencia que hace probable que otros días, cuando ella quiera ver televisión, ordene sus juguetes. Entonces una conducta se incrementa porque esa conducta le va a traer consecuencias agradables a la pequeña Andrea, en este caso. Pedro presiona el botón rojo del control remoto y se enciende el televisor, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos frecuentemente. Quiero ver televisión, entonces agarramos el control remoto, presionamos el botón rojo y se enciende. Entonces esa conducta se va a mantener, se va a incrementar debido a que ese control remoto está en buen estado, tiene su batería, ¿no? En buen estado y eso se incrementa, ¿no? Cuando ya no funciona, le cambiamos de batería y seguimos, ¿no? Fortaleciendo esa conducta de presionar ese botón rojo para encender. Esa conducta va a tener la tendencia a aumentar, a incrementarse debido a la consecuencia apetitiva, agradable, satisfactoria que recibe el sujeto. Eh, También vamos a ver un reforzamiento negativo, que consiste en incrementar una conducta, pero para evitar una consecuencia. En este caso, eh, esta operación hace desaparecer un estímulo aversivo cuando el organismo emite la respuesta. Matías usa guantes de cuero para evitar quemarse al cocinar carne a la parrilla, ¿verdad? Entonces, él quizá no quiere, nunca se ha quemado, pero él no quiere evitar quemarse. Sabe que, ¿no? La parrilla pues adquiere más de 200, 300 grados de temperatura y eso le puede lastimar. Entonces, usar guante de cuero evita, ¿no? Ese tipo de accidentes, ¿no? Eh, Kiara abre su paraguas para evitar mojarse con la lluvia, ¿verdad? Entonces,
ella ve que está llovinando, ella no espera mojarse con lluvia para abrir el paraguas, él lo hace para anticiparse, ¿no?, a esa circunstancia. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a la playa nos aplicamos, nos untamos bloqueador solar, ¿no?, para evitar que se nos queme la piel. Entonces sería un reforzamiento negativo. Incrementamos una conducta para evitar una consecuencia dañina, molesta a nuestro organismo. ¿Sí? Eso viene a ser esta modalidad. Bien, aquí encontramos ejemplos, ¿no? Reforzamiento positivo realiza la respuesta de limpiar su habitación. La consecuencia es que su mamá le dé una propina, un dinero, una propina, ¿no? Quito, toma tu propina. Y es probable que el pequeño otro día limpie su habitación, ¿no? Que es probable que esta conducta de limpiar su habitación se incremente. Reforzamiento negativo. Se realiza la respuesta meta tomar medicamentos, ¿no? Tomar medicamentos. Se elimina un estímulo desagradable, el dolor, ¿no? Evitamos el dolor. Y la respuesta meta, tomar medicinas, vuelve a ocurrir, ¿no? Para evitar esa consecuencia desagradable, ¿no? Ese viene a ser el reforzamiento negativo. En el castigo vamos a encontrar entonces un procedimiento orientado justamente a que la conducta disminuya su probabilidad de ocurrencia. Hay un castigo positivo, que es la operación mediante el cual, luego de emitida la conducta, el sujeto recibe un estímulo aversivo, doloroso, desagradable, ¿no? Por ejemplo, tocar la llama de una vela, un pequeño de 2 años toca la llama de una vela y se quema, ¿no? Se quema. Y al tocar la llama de la vela se quema y eso hace de que otro día cuando esté cerca de una vela ya no quiera tocar esa llama de la vela, ¿no? O sea, esa conducta disminuye o desaparece inmediatamente. Sebastián deja de caminar descalzo, pues la última vez pisó una chincheta, ¿no? Pisó un chinche, como le decimos, ¿no? Y le hincó el pie, ¿no? Entonces, deja de caminar descalzo, deja de jugar con la vela encendida, ¿no? O sea, dejamos de hacer muchas cosas porque cada vez que hicimos eso recibimos una consecuencia desagradable, ¿verdad? Dejamos de comer ají, ¿no? Porque la última vez que comimos ají nos sentimos muy mal, ¿no? Irritados, no disfrutamos la comida. Entonces, dejamos de hacer las cosas por un castigo positivo. El término positivo hace referencia a que se le suma consecuencias, ¿no? Suma consecuencias desagradables. En el castigo negativo se hace por quitarle una consecuencia que él esperaba recibir, ¿no? Entonces, luego de emitida la conducta, al sujeto se le suprime una consecuencia que hará que dicha conducta se debilite en el futuro. Si tocamos la puerta de una persona y no nos abre, tocamos por segunda vez, no nos abre y seguimos tocando, no vamos a seguir tocando ilimitadamente, ¿no? Como no nos abre, no recibimos la consecuencia agradable, ¿no?, de que nos abra y nos atienda, dejamos de tocar. Otro día pasamos nuevamente por esa puerta, tocamos, no nos abre, tocamos, no nos abre y puede ser que ya después de 3, 4 veces ya no volvamos a tocar esa puerta. O puede ser que llamemos a una persona, ¿no?, por teléfono, no nos responde, lo llamamos por segunda vez, no nos responde y posiblemente la tercera, la cuarta ya no llamemos, ¿no? Ya no quiero llamarle. Entonces esa conducta puede disminuir hasta desaparecer, ¿no? Pero puede debilitarse, como se dice. Ya no llamo con frecuencia, llamo a veces, ¿no? No me responde, hasta que uno puede dejar de llamar. La profesora le descuenta 3 puntos del examen a Rodrigo tras sorprenderlo copiando de su compañero, ¿no? Entonces, ¿ves ahí? Ejemplo, ¿no?, en el cual le quita una consecuencia agradable que era la nota que iba a recibir. Romina ha dejado de usar un cargador que demoraba mucho en completar la carga de su celular. Dejó de usar el cargador. Entonces, dejar de hacer algo ya es un castigo, pero dejar de hacerlo porque no nos daba o no nos provocaba una consecuencia que esperábamos recibir es castigo negativo, ¿verdad? Eso es. Vamos acá la pregunta número 2. Nos dice, en el condicionamiento operante, si las consecuencias provocan malestar en el sujeto condicionado, entonces aumenta la probabilidad de la presencia. No, ¿verdad? No puede aumentar, tiene que disminuir, ¿no?
¿Hacen que el comportamiento sea más frecuente? Tampoco. ¿Disminuye la frecuencia de la conducta operante, incluso desaparece? Sí, ¿no? La C puede ser, es la que dice disminuye o desaparece. ¿Hacen la conducta más fuerte? No. ¿Transforman la respuesta de voluntaria en desencadenada? Tampoco. Sería la C, ¿no? La C. En el castigo, la conducta disminuye su probabilidad de ocurrencia debido a que sus consecuencias son aversivas o dolorosas, ¿no? Por ejemplo, dejar de jugar en la cocina, pues cada vez que lo hacíamos nos quemábamos las manos. Esta pequeña iba a jugar a la cocina, quería cocinar como la mamá y se sostenía de la hornilla o de alguna parte y se quemaba la mano, ¿no? Eso hizo que esta pequeña ya nunca más vuelva a la cocina, ¿no? Ya no quiere jugar ahí, porque se ha quemado varias veces. Sería la C, ¿no? La C. Bien, volvemos al esquema, estamos en el castigo, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Castigo positivo, hay una conducta no deseada, que es comerse los dulces de repente, ¿no? Sin permiso de los padres, seguida por la presentación de un estímulo aversivo, quizá la madre le llama la atención, ¿no? Lo reprende. Es muy probable que otro día pase por este lugar y ella ha disminuido esa conducta, ya no consuma las golosinas, las galletas, después de haber sido reprendido. Pues la conducta disminuyó porque se le sumó una consecuencia desagradable, ¿no? Que se haya llamado la atención. En el castigo negativo, una conducta no deseada, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? No arreglar su habitación, es seguida por el cese de un estímulo deseado, que es darle permiso para que salga a pasear en su bicicleta, ¿verdad? Entonces, cada vez que la madre entraba a la habitación del pequeño, le iba suspendiendo ver la televisión, usar la bicicleta, ¿no? Usar los videojuegos, ¿no? Entonces, usar la laptop, o usar la computadora. Eso hace de que esta conducta disminuya, ¿no? La conducta de desordenar o dejar desordenado su cuarto disminuye, ¿verdad? Debido a que le quitaban consecuencias que eran agradables para él, ¿no? Eso es. Bien, ahora vamos a ver el tema personalidad. La personalidad es una estructura dinámica estable, que permite adaptarnos al medio y que está constituida en base a factores biológicos, ambientales y personales, que hace referencia a lo biológico, al temperamento, ¿no? Lo social, al carácter, y lo personal, a la voluntad que cada uno de nosotros tenemos para hacer que nuestra persona se adapte a circunstancias variables, ¿no? El hecho de pasar de la escuela secundaria a la preparación preuniversitaria, el hecho de pasar de la academia preuniversitaria a la universidad, son exigencias de adaptación distintas. Y eso es posible gracias a que tenemos esta estabilidad en nuestros rasgos de personalidad. El componente biológico de la personalidad es el temperamento, que es heredado y que tiene como soporte al sistema nervioso central, a la estructura de nuestro sistema nervioso central. Entonces hay sistemas nerviosos bastante irritables, bastante reactivos, y hay sistemas nerviosos bastante controlados, ¿no? Bastante, se puede decir, digamos, poco reactivos a los estímulos, ¿no? Esa es una característica que puede tener el sistema nervioso, eh, que hace referencia una inhibición, ¿no? De una capacidad de inhibición de este sistema nervioso. O sea, es una persona que es irritable, no soporta el hambre, no soporta el cansancio y come, ¿no? Y descansa en cualquier momento. Pero una persona que es inhibida puede inhibir su sueño, inhibir su cansancio y soportar largas horas sin comer o largas horas sin descansar. Entonces vamos a ver ahí dos estructuras del sistema nervioso, ¿verdad? Esto va a traer como expresión al estado de ánimo. Y el estado de ánimo se caracteriza por, puede ser impulsivo, una persona irritable, colérico, puede ser inquieto, ser apático, ser pasivo, ser inestable, ser tranquilo, ser calmado. Ese es el temperamento. Sin embargo, el carácter se constituye en función a las normas de comportamiento que hemos ido asimilando y hemos ido formando valores en nuestro comportamiento. Ser honesto, ser puntual, ser leal.
son valores que permiten calificar a las personas, ¿no? A veces decimos, de todos los amigos de la promoción, elegimos a Mateo, que es el más noble, el más honesto, y que sabemos que él va a cuidar bien el dinero, ¿no? Va a ser el tesorero de la promoción. Pero a veces decimos, ¿y por qué no elegimos a otro compañero? ¿No? ¿Por qué no elegimos a, no sé, a Toribio? No, es que Toribio es impuntual, es descuidado, no se le vaya a perder el dinero, no se vaya a gastar el dinero. Dudamos, ¿no? Un poco de Toribio. Es buena gente, pero no sé, ¿no? Prefiero que sea Mateo, dicen, ¿no? Entonces, en ese caso, en Mateo están identificando rasgos del carácter, que su nobleza, su responsabilidad, su solidaridad. Y en Toribio también, ¿no? Su carácter a veces no es tan, digamos, noble, que digamos, no es tan puntual, no es tan responsable, ¿no? Y decimos, quizá a él se le puede perder el dinero o puede gastarlo, podemos dudarlo. Entonces, a eso hace referencia el carácter, ¿no? Entonces, temperamento, comportamiento organizado biológicamente, que se caracteriza en el estado de ánimo, ser impulsivo, ser colérico, ser tranquilo, ser ecuánime, ser alegre, ser optimista, ser de repente triste, ¿no? Ser bastante melancólico. A eso hace referencia el temperamento. Y el carácter hace referencia al componente moral de la personalidad que organiza nuestra conducta en función a valores. Eso viene a ser el carácter. Bien. Acá hay dos preguntas, ¿no? La pregunta 6 que nos dice lo siguiente. Él es el componente de la personalidad que se basa en él, ¿no? ¿Temperamento se basa en el aprendizaje? No, ¿verdad? El temperamento es innato. El carácter que se basa en el desarrollo neurológico del cerebro, no necesariamente. El carácter se vincula con lo aprendido, con lo social. ¿El aprendizaje es un componente de la personalidad? No. Es temperamento o carácter. El carácter es el componente de la personalidad que se basa en el aprendizaje social. Sí, ¿verdad? Eso sí es correcto. Carácter aprendido. Temperamento, carácter, no, no. El temperamento no se basa en el carácter. Sería la D, ¿verdad? El carácter es el componente aprendido de la personalidad, ¿no? El carácter permite tomar conciencia de nuestro comportamiento moral. Ser bueno, ser honesto, ser leal. La clave es la D. Vamos a ver entonces el esquema. La pregunta 7 también nos dice, a diferencia del temperamento, el carácter recibe influencia de la sociedad y la educación, sino el carácter recibe la influencia de la sociedad, la educación, la cultura, las normas morales. Es permanentemente, es permanente e inmodificable, incorrecto, ¿no? El carácter sí puede modificarse. Una persona que es irresponsable, impuntual, podría un día tomar conciencia y volverse responsable, puntual, sí, sí es posible, ¿no? Por lo tanto, es incorrecto que sea inmodificable. La 3 se sustenta en el sistema nervioso autónomo. El carácter, básicamente al ser aprendido, se codifica en el sistema nervioso central, en la corteza cerebral, no en el autónomo, ¿no? Que es algo involuntario. El autónomo, sistema nervioso autónomo, más se vincula con el temperamento. Es incorrecto, la 3. Es común en humanos y animales. Un animal es noble, es solidario, es fiel. No, el animal no tiene valores, ¿no? Su comportamiento está orientado en base a instintos. Es incorrecto. Solamente sería correcto la afirmación 1, la C. La C, muy bien. Volvemos a nuestro esquema. Seguimos con el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría propuesta por Sigmund Freud, es el personaje que vemos acá en la fotografía. Eh, él define el psicoanálisis como la teoría, la ciencia del inconsciente. Entonces, el inconsciente viene a ser una estructura eh, que no conocemos, pero que según el psicoanálisis determina nuestro accionar. Entonces, se puede reconocer que el psicoanálisis es una teoría de la personalidad que explica cómo es la estructura de nuestra personalidad. Es un método de investigación para acceder al inconsciente. Generalmente utilizaba la hipnosis, ¿no? La hipnosis, que es provocar una especie de sueño estando despierto en la persona en la cual podía hacerle preguntas. ¿No? Eso es una primera técnica. Después la asociación libre, que es que la persona se recueste, ¿no? Cierre los ojos y comience a decir, a expresar
todo lo que viene a la mente sin orden, sin restricciones, sin algún tipo de parámetro moral, ¿no? O sea, que le venga todo a la mente. Es la asociación libre. Y bueno, esos son los métodos, ¿no?, que utilizó para acceder al inconsciente, Sigmund Freud. Es importante tomar en cuenta lo siguiente, que según el psicoanálisis, en la hipnosis y en la asociación libre, lo que hace la persona es dejar abierta su inconsciente, un acceso al inconsciente, y el psicoanalista tiene que ir anotando todo lo que dice la persona e interpretándolo, ¿no? Y ver qué mensajes está diciendo la persona para analizar qué cosas de lo que dice está expresando su mundo interno desconocido para la persona, ¿verdad? Pero que el psicoanalista podría interpretar en función, pues, a lo que la persona está necesitando en ese momento, ¿no? En base a una dolencia que tiene la persona. El caso más conocido del psicoanálisis, el que inició el psicoanálisis, fue el caso de una señorita llamada Ana, ¿no? Ana tenía parálisis de un brazo y cuando lo llevan al hospital no había causa orgánica que justificase la parálisis. Cuando hipnotizan a esta señorita, la señorita revela algo que no recordaba estando despierta, que su papá estaba muy enfermo, había entrado una serpiente y ella quería agarrar una escoba, por ejemplo, para matar la serpiente, pero como le tenía tanto miedo a la serpiente, se quedó paralizada y sintió que su brazo no lo podía mover. La serpiente se fue, ¿no? No dañó al padre, no le mordió al padre. Pero a partir de ese momento ella comenzó a sentir un dolor en el brazo, olvidó ese suceso y luego se le paralizó el brazo. Entonces ella no sabía por qué tenía el brazo paralizado. Entonces, cuando le hipnotizan, descubren esa historia que ella no recordaba, le hacen tomar conciencia de la historia y ella dice, ah, tiene razón, yo no sé cómo había olvidado ese suceso. Y de pronto comienza a mover el brazo, ¿no? O sea, la curaron, pero mediante una técnica que era la técnica de conversar y hacerle tomar conciencia de algo que había sido alojado en su inconsciente y que estaba impidiendo que ella pueda mover su brazo. Entonces, ese fue, digamos, el primer logro de este psicoanálisis que surge y lo desarrolla Sigmund Freud. Entonces, él entiende entonces de que la personalidad va a tener una primera forma de entenderse, que hay un nivel consciente, que es el que se contacta con la realidad, y pone esta analogía con el gran bloque de hielo llamado el iceberg, ¿no? Si vemos acá, este bloque de hielo está flotando en el agua y una pequeña parte está emergiendo a la superficie. Esa pequeña parte estaría representado por lo que todos conocen y lo que conocemos nosotros de nuestra personalidad, ¿no? Ser honesto, ser puntual, ser responsable, ¿no? Acá está lo que tú dices acerca de ti y lo que la gente conoce acerca de ti. El nivel consciente de tu personalidad que mantiene tu identidad, ¿no? Identidad social, cultural, política, ¿no? Religiosa, ¿no? Bien. Pero hay otra estructura llamada el preconsciente, que son cosas que están en tu mente, pero que no las recuerdas a cada instante. Por ejemplo, tú no estás pensando a cada instante en qué colegio estudiaste, ¿verdad? O cuál es el nombre de tu mejor amigo de la primaria o la secundaria. Esos datos no los tienes en mente en todo momento, pero lo puedes recordar si alguien te lo pregunta, ¿verdad? Pero el hecho de que seas varón o que seas mujer, que seas peruano o que seas ecuatoriano, eso no tienes que recordarlo, no tienes que preguntarte para que lo recuerdes, ¿no? Oye, ¿qué nacionalidad eres? Ah, a ver, déjame pensar. Ah, yo soy peruano. No, no, no es así, ¿no? Tú tienes en tu mente que eres peruano, que eres varón, que eres latinoamericano, que eres estudiante preuniversitario. O sea, eso forma parte de tu identidad. Y como está así, a flor de labios, eso está en tu nivel consciente. Sin embargo, aquellas cosas que requieren cierto esfuerzo para ser recordadas están en el nivel preconsciente. Son pensamientos, sentimientos, recuerdos y deseos que son llevados con facilidad al nivel consciente, ¿no? Eh, entonces, a eso se refiere con este preconsciente. Y en el inconsciente están aquellos pensamientos, deseos, sentimientos, recuerdos que son difíciles de llevar
a la conciencia, porque a veces son sentimientos o experiencias traumáticas, vergonzosas, ¿no? Son pensamientos quizá inmorales, ¿no? Entonces son deseos, ¿no? Inmorales que se esconden en el inconsciente y que de alguna forma se manifiestan de forma disfrazada, ¿no? En sueños, ¿verdad? Se manifiestan en sueños, en actos fallidos, ¿no? En errores que uno puede cometer, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese congresista que juró por Dios y por la plata, ¿no? Por ejemplo, ese es un acto fallido que de alguna manera está expresando lo que realmente quería, pero de manera casual. Entonces, su inconsciente realmente quiere el dinero, ¿no? Quiere el placer que le puede provocar el dinero. Pero él conscientemente dice que él quiere servir a su pueblo, representar a su comunidad, pero cuando juramenta, sale su inconsciente y le hace cometer un pequeño error en una pronunciación de una palabra, pero todos entienden que eso no es algo casual. Es como ese personaje del Chavo del Ocho que dice, no, fue sin querer queriendo, ¿no? O sea, por ahí no va la cosa. Bien. Entonces, la estructura de la mente, después de explicar Freud esos niveles de la conciencia, también explicó que la mente tiene otra forma de ser entendida, que es la estructura de la mente, eh, identificando el elemento llamado el yo, que es el brazo ejecutivo de la personalidad, que es aquel que ejecuta las acciones en última instancia, ¿no? El que decide hacer las cosas y que mantiene nuestra identidad, nuestro contacto con la realidad, ¿no? Se vincula con la realidad, se orienta por el principio de la realidad. Por ejemplo, el hecho de que usted decida estudiar esta clase o repasar, eso está orientado por su yo, por su diagnóstico de las cosas que tiene que hacer, ¿no? Ese es su yo el que le hace orientar a realizar algunas actividades. Pero a veces usted quisiera descansar en vez de estudiar. Entonces, a veces hay una fuerza que es la fuerza del placer. Pero quién le pone la censura? Usted tiene algo así como otra pequeña persona dentro de usted que le dice, no, estudia, sé responsable, ¿no? No puedes fallarle a tus padres, ¿no? Vienen a ser las normas morales. Vamos a ver acá dos estructuras también, ¿no? El super yo, que es la estructura moralista, es el super yo, o sea, es nosotros en nuestra mejor versión. Somos honestos, sinceros, responsables, estudiosos. Pero a veces esto se queda de lado cuando nos ponemos a descansar, a jugar un videojuego y no estudiamos, ¿no? Y eso es orientado por el placer. El ello, ¿no? Es la fuente erótica y tanática que nos busca orientar pues al disfrute, el goce, ¿no? El descanso. Entonces, el super yo y el ello van a estar influyendo en el yo como si fuera esa caricatura que ponen, ¿no? El ángel y el demonio. El demonio le dice descansa, anda a comer, mira la televisión, escucha música, conversa con tus amigos, ¿no? Vía virtualmente, ¿no? Y el super yo le dice estudia, ser responsable, tienes que ser un buen hijo, tienes que ser puntual, ¿no? Entonces ahí va a haber esa lucha. Pero al final, ¿quién decide hacer las cosas? En última instancia, quien decide hacer las cosas es el yo, ¿no? El super yo y el ello son consejeros, pero al final quien toma la decisión es el yo, ¿verdad? Es como un presidente de la república que él tiene que tomar la decisión, pero recibe la influencia de dos o más personas, ¿no? Pero unas personas son las honestas y correctas y las otras personas son las deshonestas, ¿no? Las que buscan el placer inmediato. Entonces, en última instancia, quien firma el documento, quien se hace responsable de la acción, es el yo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces vamos a ver acá el enfoque estructural, que justamente es lo que hemos visto, el id o ello, que es instintivo, que está conteniendo aquellas fuerzas naturales, eróticas, tanáticas. El ego, que es el que se contacta con la realidad y el que tiene que tomar las decisiones de qué hacer, cómo hacer las cosas.
pero influenciado por el id, o sea, por el ello, por la búsqueda del placer y por el superego o super yo, que es el que orienta en base a las normas, en base a las, de repente, a los valores que hemos ido formando, ¿no? Entonces, el ego se ve influenciado por el id, que lo orienta hacia el placer, y por el superego que lo orienta hacia el deber, el principio del deber. Entonces, vamos a ver acá la pregunta número 8. Nos dice, relacione correctamente el ello, entonces tenemos que buscar una alternativa que diga placer, instintivo, ¿no? Erótico, tanático, ¿no? Inconsciente. Entonces, acá, utiliza mecanismos de defensa para calmar la ansiedad, nos hace sentir culpables si no nos comportamos alejados de las normas sociales, morales, se encuentran nuestras necesidades y nuestros sentimientos de placer. Entonces, mira, placer, ¿no? Necesidades, instintos, puede decir acá, ¿no? La C, entonces la uno ello sería la C, uno c. Entonces, vamos a ver acá, uno c, ¿ves? Uno c. Analicemos la segunda. El superior tiene que estar vinculado con las normas morales, ¿no? Con el deber, con hacer lo bueno y no lo malo, ¿no? El superior tiene que ser el moralista. Entonces acá, ¿no? Nos hace sentir culpables si no nos comportamos, si nos comportamos alejados de las normas morales, ¿no? Entonces nos hace sentir culpables, tener remordimiento, sentimiento de culpa. Sería la 2 sería la B, ¿no? La 2 la B, superior. Superior, ¿no? Superior. Y la 3 efectivamente utiliza mecanismos de defensa para calmar la ansiedad, ¿no? La 3 la A, es decir, como te decía, ¿no? Quien en última instancia toma la decisión es el yo. El joven decía, yo debo estudiar, hoy voy a estudiar, pero ello le dijo, duerme, descansa, y se quedó dormido. Quien en última instancia se recostó, se abrigó y se durmió fue el yo, el que tomó esa decisión. Pasaron las horas y se levantó a las 3 de la mañana siendo consciente que no había estudiado nada, ¿no? De las 10 de la noche. Pero este yo que está angustiado por no haber estudiado, el examen está cerca, ¿qué podría decirse a sí mismo, ¿no? De repente agarra su libro, no, pero este tema no viene en el examen, ¿no? De repente puede decir eso. Entonces un poco se alivia su angustia utilizando ese mecanismo de defensa. Entonces el mecanismo de defensa es una especie de salida para evitar la angustia, el dolor, ¿no? El sentimiento de culpa, el remordimiento. Por lo tanto, ahí sería la clave la D, ¿no? La D correctamente. CBA. Muy bien. Volvemos a nuestro esquema. La pregunta 9 también nos indica que es vinculado con esta estructura. Vamos a ver acá, la 9 nos dice, señale las proposiciones correctas respecto al ego. El ego es el que se vincula con la realidad, el que mantiene nuestra identidad social, cultural, y también aquel que actúa en última instancia, es decir, mantiene el principio ejecutivo de nuestra personalidad. Se orienta por el principio de la realidad, si es correcto, correcto, se orienta, se contacta con la realidad, se orienta en base a la realidad, busca complacer al lead de manera razonable, sí. Entonces, de manera razonable quiere decir que si tenemos un pequeño capricho, un pequeño deseo, quizá de manera razonable decimos, yo voy a jugar un ratito, ¿no? Voy a descansar un momentito, ¿no? O sea, comenzamos a medir cuánto vamos a descansar, cuánto vamos a tener esparcimiento. Sería correcto, ¿no? De manera razonable, ¿no? Eso es pequeños gustos que nos podemos dar, pequeñas licencias, ¿no? Pequeños descansos, ¿verdad? En su nivel inconsciente contiene instintos, no, ¿verdad? Los instintos estarían más vinculados con el ello, ¿verdad? El ello es instintivo y los instintos son naturales. Según Freud, nacemos con esos instintos, pero no nacemos con el yo. El yo se forma después. Pero sería incorrecto la 3. La 4 busca soluciones coherentes ante el conflicto. Claro, justamente los mecanismos de defensa son soluciones coherentes, ¿no? O sea, el joven de repente estaba muy interesado en una chica, se declaró y la chica no lo aceptó, ¿no? Y posiblemente él busca una solución coherente, ¿no? Al menos no me gustaba mucho, puede ser, ¿no? O sea, es una racionalización, ¿no?
genera sentimientos de culpa o remordimiento, eso lo hace el super yo, no el yo, ¿no? Sería incorrecto. Por lo tanto, la clave sería la B. La B, ¿no? Bien, la B. Volvamos a nuestro esquema. Ya hemos visto estos tres elementos muy importantes de la personalidad que ustedes tienen que tomar en cuenta siempre porque preguntan esto en los exámenes. Eh, Acá vemos la relación entre los tres subsistemas, ¿no? Eh, entonces, lo que se ve acá es que, mira, el yo está siendo influenciado por el ello que lo orienta hacia la búsqueda del placer y el super yo que tiene normas morales que se han hecho inconscientes de repente, que todavía están de manera automática en nosotros para actuar, pero hay principios morales que siempre están en nuestra mente que nos permiten orientar, ¿no?, nuestra vida, ¿no? Entonces, hay esa relación. Este yo está sufriendo una doble influencia, tanto del ello, que le dice busque el placer, como del super yo que le dice contrólate, ¿no? Ser responsable, no falles a tus padres. Entonces el yo es el que sufre. Para no sufrir, el yo tiene que utilizar mecanismos de defensa. Y justamente una pregunta viene al respecto de los mecanismos de defensa. Son estrategias elaboradas por el yo para controlar la angustia que le provoca esa decisión que va tomando día a día y que genera conflicto, ¿no? Un mecanismo de defensa es la represión, ¿no? Que consiste en olvidar aquello que es dañino para nosotros. Tenías una cita para ir al dentista y te olvidaste la hora. O te olvidaste que hoy tenías que ir al dentista. Entonces, eso es evitar algo doloroso, ¿no? Evitar algo que te puede causar mucha pena, mucho malestar. Por represión uno podría olvidar el nombre de una persona a la cual odia, ¿no? Inconscientemente tú odias a una persona o detestas a una persona y te olvidas su nombre, ¿no? De repente. O te olvidas del motivo de una llamada, ¿no? Quizá tenías que pedir disculpas a un amigo o una amiga, le llamas, hola amiguita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te llamabas, ¿y para qué me llamabas? Te llamaba para que ya me olvidé, dice, ¿no? Y le dices, hablas de otra cosa, pero no olvidaste que tenías que pedirle disculpas, ¿no? Es algo vergonzoso para ti, ¿no? Daña tu autoestima, quizás tú dices, ¿no? Es vergonzoso, ¿ya? Bien. La proyección consiste en ver los defectos, nuestros defectos en los demás, ¿verdad? Entonces, si una persona es envidiosa, le puede decir a su amigo, oye, qué envidioso eres, ¿no? Le puede decir, ¿no? O sea, proyecta su envidia en su amigo. Si una persona es, por ejemplo, celosa, posiblemente considera a su pareja celosa, y celoso eres, le dice, ¿no? Le echa la culpa al otro. Entonces proyectamos nuestro problema en los demás. Es un poco la idea. Vemos nuestros defectos en los demás. Entonces, imagínate que una persona quiere ver por la ventana del carro, del bus en el cual viaja, un accidente y nadie le deja ver, ¿no? Y él está tratando de, nadie le deja ver, ¿no? Entonces, chismosa la gente, dice, ¿no? Chismosa la gente. Y se sienta, ¿no? Enojado. Claro, o sea, le echa la culpa a los demás de lo que él siente, ¿no? Él quiere mirar y quiere chismosear, ¿no? También, pero como no puede, no critica a los demás. Entonces ve sus defectos en los demás. Esa es la idea. La racionalización consiste en hacer que la conducta parezca racional, ¿no? Entonces, les ponía el caso del joven que se declara ante la chica y la chica lo rechaza y él puede decir, bueno, a buena hora que me rechazó porque yo, lo más importante para mí son los estudios, ¿no? Y al final no me gustaba tanto, ¿no? De repente puede ser. O sea, puede justificar racionalmente el rechazo atribuyendo otras características a sí mismo o hacia la persona, ¿no?, que le provocó ese conflicto, ¿no? Ese es un ejemplo de racionalización. O de repente la mamá se olvidó echarle sal, ¿no?, al emparedado que le preparó a su hijito, ¿no?
El hijito come su empanada, mamá, le falta sal. No, hijito, no es malo comer sal, ¿no? La sal hace daño, no le puede decir, ¿no? Yo lo he hecho intencionalmente para cuidarte. Si quieres te echo un poquito de sal, pero mira, no te acostumbres a comer muy salado, le dice, ¿no? Lo demás se ha olvidado, ¿no? O sea, realmente no fue por la salud del pequeño, ¿no? Sino se olvidó. Pero lo justifica de esa manera, haciendo parecer que es un comportamiento controlado, ¿no? Racional. Eh, Esa es su característica. La sublimación consiste en encontrar salidas inofensivas al conflicto, a la tensión, a los impulsos que tenemos, ¿no? Si una persona, digamos, es una persona que le gustaría hacer daño a la gente, matar, ¿no? De repente no lo va a poder hacer de manera real, ¿no? Porque él sabe que es algo inmoral, es algo que haría daño a los demás, ¿no? Y él efectivamente tiene un código moral que le impide que ese instinto asesino se manifieste en matar o hacer daño a la gente. Pero él muy bien podría estudiar medicina y ser médico forense, ¿no? Y ¿no? Hacer las autopsias. Entonces, esa sería una especie de sublimación, ¿no? De canalización de ese instinto asesino hacia una actividad que la sociedad acepta. O convertirse pues en persona que sacrifica animales en una avícola, ¿no? El que mata a los pollos, ¿no? A las reses, de repente, ¿no? En un establo. Entonces, ese instinto asesino lo traslada simbólicamente quizá a ver películas de acción donde hay mucha muerte, ¿no? O a ser un cuentista que hace cuentos donde hay bastante muerte, bastante sacrificio humano. Entonces, está canalizando esa energía hacia una actividad que la sociedad acepta, valora. Y la formación reactiva es encubrir un motivo o sentimiento experimentando conscientemente su opuesto. O sea, una persona puede ser muy envidiosa de otra, pero encubrir eso elogiándolo, ayudándolo, ¿no? Esta persona puede odiar a otra persona, a otro amigo, a una persona que es cercana, y encubre esto tratándolo muy bien. Entonces, es como que en el trato bondadoso está encubriendo el odio que le tiene. ¿No? Se expresa de esa manera. Acá dice, cubrir un motivo o sentimiento experimentado conscientemente su opuesto, ¿no? Experimentando conscientemente su opuesto. ¿Sí? Entonces, aquella persona que llama a su amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No? ¿Cómo te va? No me preocupa tu salud, cuéntame, ¿no? Podría en realidad en el fondo estar deseando que su amigo esté enfermo, ¿no? O sea, en el fondo es eso, ¿no? Dicen. Ese excesiva preocupación podría estar preguntando, encubriendo cuándo te enfermas, ¿no? Eh, Cuando sales jalado en tal tema, en tal curso, en la universidad. O sea, esa es la formación reactiva. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la pregunta número 10 que hace referencia a este tema, ¿no? Elvira le confiesa a su psicoanalista que fue infiel. Luego, llorando y para evitar sentirse juzgada, le dice que en realidad ella nunca pensó hacer eso, que su esposo la empujó a actuar así, ya que fue descuidando en su relación. Sobre este caso, son correctas las siguientes afirmaciones. Los deseos de infidelidad de Elvira estuvieron en el inconsciente, ya que ella nunca pensó ser infiel. Claro, ella realmente nunca se había propuesto como meta en su relación amorosa, en su relación de pareja, ¿no? Ser infiel. O sea, nadie que es infiel se propone, ¿no? ¿Sabes qué? De acá a 2 años voy a ser infiel a mi pareja. Fue algo que surgió así como quien dice jugando, como quien dice de repente aceptando algún cortejo y de pronto se vio involucrada en esta relación, ¿no? Por eso es correcto, ¿no? O sea, el no pensó no quiere decir que no haya pasado por sus pensamientos, sino que no lo planificó, que no formó parte de una actividad conscientemente dirigida a ese fin. Eso se refiere a no pienso, por eso es correcto, ¿no? La 2, Elvira está racionalizando su comportamiento al hablar del descuido de su esposo, ¿no? Claro, con el fin de superar la angustia que le produce el remordimiento por haber sido infiel,
proyecta su error en su esposo y lo justifica racionalmente, ¿no? Está racionalizando, ¿no? O sea, y acá se ve dos mecanismos, ¿no? La proyección y también la racionalización, ¿no? Pero básicamente también se ve la proyección, que le echa la culpa al esposo y lo explica racionalmente, ¿no? No es que yo no soy infiel yo, sino hay una causa, ¿no? Una razón, ¿verdad? El terapeuta de Elvira intentará aplicar un programa de castigos positivos para eliminar su conducta inmoral. Claro, el castigo y el reforzamiento, recuerdan ustedes, corresponden con el condicionamiento operante y no con el psicoanálisis. Por lo tanto, es incorrecta la afirmación 3. La afirmación 4, el esposo de Elvira es el único culpable de que ella lo haya engañado. Incorrecto, ¿no? El psicoanálisis interpreta las acciones de la persona en función a sus instintos, en función a su inconsciente, no en función a lo que los otros hayan hecho, ¿verdad? Entonces sería incorrecta la afirmación 4. Entonces la clave sería la B. La B. Entonces la B, esta pregunta corresponde justamente con mecanismo de defensa y justamente es el tema que ya cierra este seminario en la medida pues de que hemos resuelto las 10 preguntas. En todo caso, agradecer su participación, su visualización de este video y sigan pues estudiando, preparándose, repasen bastante de tema porque el tema de psicoanálisis es un tema que ha sido el más frecuente en el examen de admisión. Bueno, les deseo mucho éxito en su futuro profesional y manténgase conectado pues con nosotros para compartir estas alegrías, estos momentos de repente de satisfacción ante los logros académicos que ustedes van a tener. Muchas gracias. Sería hasta la próxima oportunidad.